Jeffrey Epstein fue una persona que se denominaba a sí mismo un filántropo, es decir, una persona que donaba muchísimo dinero a causas benéficas y demás. Algo escuché acerca de su historia. Resulta que este hombre era un financiero, un financista, ¿no?, que se fue haciendo en el mundo de los negocios allá de Estados Unidos y que llegó a juntar tanto poder y tanto dinero que después en algún momento su reputación se puso un poco en juego. Y de a poco él se iba rodeando de gente tan poderosa y de perfiles tan altos que la gente empezó a dudar de sus negocios, ¿no? ¿Por qué tenía tanto dinero? ¿Qué es lo que lo llevaba a él a hacerse tan famoso y a moverse en círculos tan exclusivos o con gente tan poderosa? Resulta que este hombre, según se piensa hoy, hace muy poquito se desclasificaron muchos archivos, creo que 3 millones de archivos, sobre él, sobre su persona, sobre sus negocios. Se sacaron a la luz un montón de mails que cruzaba con gente famosísima de Estados Unidos y de todo el mundo. Creo que hay argentinos también involucrados en la causa, que es una causa penal hoy por hoy, que tiene un montón de denuncias, y que principalmente este hombre lo que tenía, dicen, ¿no?, era una isla muy alejada de todo y de todos, donde se dedicaba a hacer fiestas muy exclusivas para esta gente poderosa y llena de dinero. Entre las cosas que se destacaban de este hombre está muerto. De hecho hay dudas sobre su muerte, a ver si fue que se suicidó estando preso, que es la versión oficial. Hay mucha gente que dice que en realidad le quitaron la vida estando preso. Y si hasta acá les parece medio escabrosa la historia, no les dije todavía lo que este hombre hacía. Supuestamente en sus fiestas que hacía para la élite, lo que llaman la élite de los poderosos, de los ricos, hacía fiestas de estilo ritualista, suelen decir, fiestas satánicas, fiestas donde se presume que se compraban y se vendían niños. La trata de blancas, por supuesto, era la moneda más corriente entre aquellas personas. Los gustos más excéntricos y más depravados y más oscuros de la gente, este tipo se los proveía. Esta persona, se supone, se dedicaba a eso, a organizar fiestas, a darle a su círculo más íntimo y más poderoso todos los medios necesarios para ellos satisfacer sus deseos más oscuros. Entonces se dice que se hacían rituales, que se comían humanos y hacían un montón de cosas más. No hace falta ahondar más en detalles. Pero esta fue una noticia que se hizo mundial, que todavía sigue generando revuelo por la cantidad de gente que estaría involucrada, y no solamente por la cantidad de gente, sino por las cosas que hacía, se supone, ¿no? Hasta que la justicia falle en contra o a favor. La realidad es que nosotros, simples mortales, a veces no siempre estamos al tanto de todo, no quisiéramos estar al tanto de todo, por supuesto, pero esa es la oscuridad que maneja el mundo hoy por hoy. Los más ricos, los más poderosos, se dedican a eso. O se supone que hay un círculo muy íntimo. Eso ya entra en teorías conspiranoicas y todo eso que no vamos a entrar ahora, pero es apenas, se supone, una puntita del iceberg de lo que a veces se mueve en la oscuridad, de las fuerzas oscuras que se mueven a los ojos de todos, que se mueven, escondidos de todo el mundo, pero que sin embargo están. Segunda noticia. Hace poquito también, hace no muchos días, Bad Bunny dio un concierto, se supone, o hizo el show de medio tiempo del Super Bowl. Para los que no saben ni quién es Bad Bunny ni qué es el Super Bowl, se comenta rápido. Bad Bunny es un artista urbano muy conocido, se supone, sobre todo en América Latina. Tengo entendido que en Europa no tanto, pero acá en América Latina y un poco en Norteamérica se le está haciendo mucha pompa y se está haciendo muy famoso por la música que hace. Y hay mucha gente que cuestionará si lo que hace es música o no, no vamos a entrar en esa discusión ahora. Pero el tipo de masa de gente que mueve, sin duda, es muy grande, muy amplio. El Super Bowl es como decir un Boca River de acá, un evento televisivo muy visto por mucha cantidad de gente, o podríamos decir la final de la Copa América, no sé si la final del mundo, pero ahí más o menos se le compara. La cuestión es que pusieron a uno de los tipos más famosos del momento en uno de los eventos más grandes y más vistos por lo menos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos todas esas dos cosas? Hay un evento súper masivo
donde mucha gente está prestando atención, donde la cultura, digamos, de la gente, o donde la gente suele poner sus ojos en los referentes culturales del momento, y resulta que este señor, este muchacho que hace música urbana, se denominó, o la gente que lo rodea lo denominó como el referente cultural, digamos, de este momento, para América Latina y cómo los norteamericanos ven a los latinos ahora. La cuestión es que todo ese show que fue montado alrededor de esta persona dividió las aguas en dos clases de gente, ¿no? La gente que lo exalta, la gente que dice qué bueno lo que hace, qué bien todo lo que llevó adelante y cómo representó la cultura latina. Y después hay gente que dice, este tipo no sabe cantar. Sin embargo, un montón de gente lo fue a ver y lo fue y estuvo, digamos, en el centro de la atención norteamericana durante buena cantidad de tiempo. Y si uno se pone a analizar un poco lo que hizo en todo el show, puede rescatar cosas desde lo técnico, pero sobre todo desde lo cultural. Y de la cultura que este hombre o que la industria que está detrás de él trata de impulsar o trata de poner a la vista del mundo y trata de vender al mundo y que el mundo lo compre. Por supuesto es música muy fácil de escuchar, es música muy pegadiza, y así como se mete la música, también se meten las ideas. Y uno puede ver en ese tipo de celebraciones, en ese tipo de fiestas, todo lo que intentan imponer, digamos, en la cultura actual. El baile de las mujeres, el hecho de levantar la cultura homosexual o transexual, o como lo quieran llamar. La cosa es que en un evento supermasivo, eso es lo que ahora se empieza a llamar cultura. Eso es lo que tratan ahora de llamar identidad cultural. Eso es lo que tratan de vender al mundo y que se vaya expandiendo todavía más culturalmente. Pero en el medio, insisto, está la hipersexualización de las personas, tanto de los hombres como de las mujeres. Una persona que no se entiende muy bien lo que dice, pero trata de llevar adelante una agenda progresista, ¿no? Como más o menos la podemos llegar a denominar, con todos aquellos valores que son contrarios al cristianismo, los ponen de frente, y esa es su bandera, y eso es lo que levantan, y eso es lo que exaltan. Tercera noticia. ¿Han escuchado de los Telian? Estoy seguro que sí. Los Telian resulta que son personas que se autoperciben transespecies. ¿Qué significa esto? Que ellos son seres humanos que de repente sienten que la humanidad no los identifica y entonces se identifican como animales. Creo que la gran mayoría son o zorros, o como se llama, o lobos, o perros en general. De hecho, hay audios dando vuelta de padres que están muy enojados con sus hijos también al respecto y que no quieren saber nada porque se identifiquen así. Sin embargo, en Palermo o en la zona de allá del centro, hay mucha gente que se pone máscaras de perro y sale a por la vida autopercibiéndose un perro o autopercibiéndose un canino, sea cual sea la especie. Y así entre eso, bueno, la gente que se autodenomina un animal hace cosas de animal también. Entonces como nadie los puede cuestionar en cómo se perciben, entonces lo que ellos hacen, si es lo mismo que hace un perro, ya sea olfatear a otra persona, o ya sea hacer sus necesidades en la calle, o ya sea pelearse con otros perros de su misma condición, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos se autodenominan animales. Podríamos hablar más de otras noticias, podríamos hablar de la economía del país, de la estabilidad del trabajo, de la reforma laboral, podríamos hablar de un montón de otras cosas más, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué estoy tratando de resaltar con esto que les comento? Indudablemente estamos viviendo en un tiempo que está escrito en la Biblia, por supuesto, que ya fue profetizado. Cómo la degradación del hombre va a llegar a tales puntos donde la razón ya no tiene razón de ser, justamente. Imagínense ustedes cómo Dios nos ha creado a nosotros, cuál es tu rasgo distintivo de aquello que te diferencia de toda la creación. Porque reconocemos que todos somos creación de Dios, ¿no? Desde la maravilla de la naturaleza que podemos apreciar, todos los animales que te puedas imaginar, y nosotros, en el centro de la creación. ¿Qué es aquello que nos diferencia? ¿Qué hizo el Creador por nosotros que no hizo por el resto de la creación? Dice la Biblia que para formarnos a nosotros, el Señor tomó barro de la tierra, nos formó, hizo al hombre,
y hizo algo que no hizo con el resto de la creación. Y fue, le sopló aliento de vida. El mismo Dios es el que suspira en la nariz, es el que sopla en la nariz del hombre y le da aliento de vida. No solamente eso, sino que cuando Dios en el Génesis se relata la creación, Dios dice que forma al hombre a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que te diferencia a vos de los animales. No es la razón, no es quizás en cierta medida sí, pero digamos la verdad de la milanga, la verdad de la milanesa, lo que realmente el Señor te ha puesto por encima de los demás me refiero a la creación, ¿no? Es porque llevas la imagen de Dios, es porque llevas aliento de vida, que vino directamente del Creador, que vino directamente de Dios. Por eso el ser humano no es uno más en la creación. Por eso el Señor le dio una orden al ser humano y le dijo: enseñoread sobre todos los animales del campo, sobre los peces del mar, sobre toda la creación está el hombre. ¿Y por qué sobre toda la creación está el hombre? Por esto que te comento, porque Dios hizo algo con el ser humano que no hizo con ningún otro de la creación. Le sopló su propio aliento de vida y lo formó además a su imagen y semejanza. Teniendo nosotros tan alto honor como seres humanos, que además nos dio además la razón, la capacidad de pensar, nos dio la fe, nos puso por encima de la creación, ¿qué hace el ser humano? Se revela de tal manera que en lugar de autoidentificarse como ser humano, como Dios lo ha creado, en lugar de llevar, no sé si decir con orgullo, pero en lugar de llevar con la frente bien en alto la imagen de Dios, prefiere ponerse una máscara y reducirse a la creación. En lugar de comportarse con la razón, en lugar de comportarse con las buenas costumbres, en lugar de responder a la moralidad intrínseca que Dios ha puesto en cada uno de los seres humanos, se revela de tal manera que puede llegar a cometer los actos más atroces que te puedas imaginar, en el lugar donde nadie lo ve, en el lugar que fue preparado exclusivamente para que el hombre se deprave de tal manera que de cualquier clase de freno, quite cualquier clase de inhibición social que pueda llegar a tener. Y ahí nacen islas como las de Epstein, de degradación humana que están alcanzando en estos tiempos. Yo pensaba un poquito en todas estas noticias y en muchas otras que podríamos mencionar también, pero normalmente asociamos la venida del Señor y el fin del mundo siempre que ocurre una catástrofe. Y a mí me ha pasado muchas veces. De decir, bueno, hay un gran terremoto, hay un tsunami, listo, el Señor viene. Pero ignoramos o nos olvidamos que alrededor nuestro este tipo de catástrofes, que no son catástrofes naturales, sino que son catástrofes en el sentido humano, donde el ser humano se revela de tal manera en contra de su propio Dios, en contra de su creación, en contra de su creador, perdón, que nos olvidamos que todo eso son señales también de que Cristo viene pronto. Los hombres irán de mal en peor. Las personas se van a entregar cada vez más a su concupiscencia, se van a entregar cada vez más a sus propios placeres, a sus deleites más oscuros. Y todo eso tiene que ver con la degradación del ser humano, con un humano que le da cada vez más la espalda a Dios y que se aleja cada vez más de Dios, que se aleja cada vez más de lo que Dios ha establecido para el hombre. Y en medio de todo eso, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros que somos la iglesia de Cristo, nosotros que se supone levantamos la bandera que es contraria a la rebelión del ser humano, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Cómo nos estamos llevando nosotros en medio de toda esta cultura y en medio de toda esta degradación humana? A veces es muy fácil pensar, y acá es donde vamos a llegar a la palabra del Señor y lo vamos a compartir ahora, pero es muy fácil pensar que todas las cosas que vemos, la depravación y todo lo demás, tendemos nosotros a guardarnos, a reservarnos para no terminar así. Y es un pensamiento, en cierta medida, bastante lógico. Es decir, yo me reservo lo más que puedo de todas esas cosas, o no miro a Armani, o trato nunca de ir a la de Epstein, no sé si acaso tuviera el dinero y el poder como para hacerlo, o no sé, miro por otro lado, o trato de que mis hijos, o trato de que mi familia no haya ningún tele andando vueltas por ahí. Y tendemos a retraernos y decir, bueno, si yo me guardo, si yo me encajo en este cubito y nada de eso me toca, listo, tengo la salvación.
Y enseñó algo muy distinto en la palabra. Y acá es donde quiero pararlo. Marcos capítulo 7. Y si acaso Dios nos da el favor y podemos interpretar correctamente su palabra, capaz que podemos llegar a darnos cuenta de dónde sale todo este tipo de cosas que acabamos de decir. Marcos capítulo 7, a partir del versículo 1, damos lectura a la palabra de Dios y dice así: se juntaron a Jesús, alrededor de Jesús, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron entonces los fariseos y los escribas a Jesús, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús les respondió, diciendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pausa. Acá Jesús está hablando muy tranquilamente, como se acostumbraba, con los fariseos, ¿no? Fariseos que también, si uno se cruza con ellos, no te dan muchas ganas de acariciarlos, no te dan manos, de servir. Son tipos muy especiales. Los fariseos tenían una muy alta estima de ellos mismos. Ellos decían, nosotros somos judíos, y no solamente somos judíos, somos fariseos. El fariseo, el gran motivo de su vida era cumplir la ley. Pero no cumplir la ley de Dios, sino como Jesús tal cual lo está describiendo acá, cumplir los mandamientos de los hombres que se habían convertido en ley. No voy a entrar en todos los detalles, pero sepan ustedes que la Torá, es decir, la ley de Dios que Dios dio a Moisés, fue la misma que se dictó en Sinaí, en la cual Moisés bajó con las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, después esas piedras esas tablas se rompieron, y Moisés hizo otras, ahí estaba la ley de Dios. Con el correr de los años, además de la ley que Dios había dado a su pueblo, los fariseos dijeron, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Ya que, alguna ley, ¿no? Por citar un ejemplo, ya que no se puede cocinar el cabrito, la carne del cabrito no se puede cocinar en su propia leche, nosotros vamos a ir un pasito más para no desagradar a Dios, y entonces nunca vamos a mezclar carne con queso. Y por eso los judíos que siguen la dieta kosher, hoy por hoy, no comen hamburguesas con queso, porque mezclan los lácteos con la carne. Como ellos no lo pueden hacer, o como según la ley de Moisés, no se puede comer el cabrito hervido en la leche de su propia madre, entonces ellos decidieron poner lo que llaman un cerdo alrededor. Es decir, para no invalidar el mandamiento de Dios, deciden ir un paso más atrás y decir, bueno, para no llegar allá no hacemos esto. Entonces, para no comer el cabrito hervido en la leche de su madre, no vamos a comer carne con queso, por ejemplo, o carne con lácteos. La cosa es que eso parece una buena idea, parece que está piola, ¿no? Antes de invalidar el mandamiento de Dios, nos retrotraemos un paso para evitar llegar a violar el mandamiento. La cosa es que eso con el correr de los años se degeneró tanto que pasa lo que Jesús termina diciendo. Ustedes invalidaron el mandamiento de Dios con tal de cumplir sus propias tradiciones, las tradiciones de los ancianos, como dicen. Y Jesús, acto seguido, da un ejemplo muy claro. Dice, ustedes, los fariseos, invalidan el mandamiento de Dios que dice honren a su padre y a su madre. Vamos a ver, dice acá, el versículo 10, donde lo dejamos anteriormente. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta con que un hombre
diga al padre o a la madre el corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a esto. Entonces, el mandamiento de Dios decía: honra a tu padre y a tu madre. Honrar al padre y a la madre no significa solamente hablar bien del padre y de la madre, o cada vez que lo veas darle un regalo. Eso, por supuesto, es una parte de honrar al padre y a la madre. Pero en la antigua cultura, en el momento en el cual el padre o la madre ya tiene cierta edad, donde ya no se puede valer por sí mismo, entonces es tradición y es casi lógico, ¿no?, que los hijos mantengan a los padres, que ya no se pueden mantener por sí mismos. Piensen ustedes, ¿no?, en una sociedad donde no había seguro social, ni existía ANSES, ni familia, ni nada por el estilo. Entonces, ahí es donde los padres se hacían cargo, donde los hijos se hacían cargo de los padres. Pero una ley se levantó invalidando la ley original de Dios de honrar al padre y a la madre, y había algunos vivos que decían: bueno, yo honro a mi padre y a mi madre con esta cantidad de bienes, pero en lugar de dárselo directamente, se lo doy como ofrenda. Lo ofrezco como corbán al templo. Y Jesús dice: ¿ustedes piensan que eso es honrar al padre y a la madre? Ustedes están invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, insisto, a lo mejor tiene pinta de ser una muy buena idea esto de dar un paso hacia atrás y decir: para no invalidar la ley de Dios o para no violar la ley de Dios, nos ponemos un pasito atrás y tratamos de no llegar hasta ahí. Pero llega un caso extremo donde esa bendición que debería ser para el padre y a la madre, cumpliendo el mandamiento de honrar al padre y a la madre, ustedes deciden ir y darlo como ofrenda al templo. Eso no es honrar al padre y a la madre. Ustedes están invalidando la ley de Dios. Y todo esto surge en este contexto donde los judíos, si no se lavaban las manos 10 veces antes de comer, no comían. Y no solamente eso, sino que los fariseos miraban de reojo a los discípulos de Jesús y decían: ¿quiénes son estos animales? ¿O qué clase de maestro tienen? ¿O por qué Jesús no les dice nada cuando se ponen a comer pan sin lavarse las manos? Eso es un sacrilegio. Era inconcebible en la mente de un fariseo. Entonces Jesús, conociendo todos esos pensamientos, acaba todo esto que acabamos de leer. Después termina diciendo: lo que entra en el hombre no es lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. De lo que el hombre tiene hacia adentro y sale, eso es lo que contamina el hombre, no comer pan sin lavarse las manos. Entonces, fíjense, vamos a seguir la historia. El versículo 14 dice: llamando así Jesús a toda la multitud, es decir, le llamó la atención y le dijo: escúchenme todos y entiendan, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿ustedes también están sin entendimiento? ¿No entienden que lo que es de fuera y entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que entra en su vientre y de ahí se va por el excusado, por el baño. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía: de lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. No sé si las llegan a contar, son 13 cosas que Jesús menciona y que dice, cerrando, ¿no?, como corolario de toda esta enseñanza: no es lo que entra en el hombre, no es la cantidad de rituales que hagas para no contaminarte, no importa cuánto te retraigas del mundo o cuánto te alejes de todo lo que ves a tu alrededor, lo que te contamina no es lo que entra, es lo que sale. Lo que está en tu corazón es lo que te contamina. Entonces nosotros vivimos en un tiempo donde muchas iglesias están empezando a predicar, yo lo he escuchado muchas veces, todos empiezan a predicar o empiezan a decir que dentro tuyo está la bondad, dentro tuyo está
tu verdadero yo y que Dios quiere sacar hacia afuera lo que vos realmente sos. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que lo que sale de adentro tuyo es lo que te contamina. Entonces, piensen ustedes en esto. Si nosotros empezamos a decir que el hombre dentro de su interior es bueno, como nosotros somos buenos en nuestro interior, entonces no hace falta arrepentirse. Y donde no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Donde no hay arrepentimiento, Dios no puede transformar la vida. Entonces toda la cultura, todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto no de los bombardeos de afuera, no de que no te contamines con nada. Es lo que sale de adentro del corazón lo que contamina el hombre. Es lo que sale de adentro del corazón del hombre lo que lo daña. Lo que sale de adentro del corazón del hombre genera Barbanes por todos lados, genera Epsteins por todos lados, genera Tenias, ¿no? Volviendo a los ejemplos del principio. Lo que sale de adentro del corazón del hombre es lo que lo contamina. Y el Señor da varios ejemplos, varias cosas. Los malos pensamientos. Malos pensamientos, automáticamente cuando uno habla de malos pensamientos suele pensar, o lo primero que te suele venir a la mente es que está pensando en alguien, está pensando en cierta desviación sexual para con alguien o para con algo. Los malos pensamientos normalmente se asocian a eso. Pero mal pensamiento también es cuando tenés rencor en tu corazón contra tu hermano. Cuando mirás a alguien y decís, qué lindo sería que no esté, qué lindo sería que no hable, que se calle. Eso también son malos pensamientos. ¿Y de dónde salen? Del corazón. No es que el otro viene y te provoca, entonces saca lo peor de mí, me quiero arrancar la remera y lo quiero matar. No, porque no es lo que viene de afuera, es lo que está dentro de tu corazón, lo que te contamina, lo que no contamina. Los adulterios. De nuevo, no es que una persona viene la mujer y yo la veo y es culpa de ella por cómo va vestida, que por supuesto, ¿no? Hay mujeres que no hace falta entrar en tantos detalles. Pero los adulterios no son por los bombardeos que vienen de afuera, vienen de adentro del corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Las fornicaciones. Todos aquellos que hemos atravesado, ¿no? Vamos a hacer el caminito. Todos aquellos que hemos pasado ya de la soltería al noviazgo y del noviazgo al casamiento, saben que la lucha contra todo este tipo de cosas en esta área tan delicada de nuestra vida, en todas las etapas tenés que luchar lo mismo. Cuando sos adolescente o medianamente joven y no estás casado y no estás de novio, tenés que luchar contra la lascivia que no viene de afuera, nace de adentro del corazón. Lascivia que el Señor va a mencionar más adelante. La lascivia, a diferencia del adulterio y de la fornicación, yo voy a ir cerrando de la lascivia, a diferencia del adulterio y de la fornicación que se pueden dar en un momento específico, es un momento puntual en el que uno va y comete fornicación, es un momento puntual en el que uno va y comete adulterio. En cambio, la lascivia es algo que se maquina acá adentro de la mente y está todo el tiempo. Se podría considerar inclusive que ya es un estado de insanía mental en algunos casos, porque la persona no puede salir de sus pensamientos y cada vez que ve a alguien del sexo opuesto termina pensando cualquier cosa. Y no puede cambiar de esa manera de pensar, porque no es algo que viene de afuera, es algo que sale del corazón. Cuando somos jóvenes o adolescentes tenemos que luchar contra la lascivia constante de nuestra mente, y en el momento en que nos ponemos de novio y decimos, bueno, ya está, ahora voy a dejar de mirar todas y todo lo que están a mi alrededor. Y en ese momento empezás a luchar contra otra cosa, la fornicación, que es mantenerte puro hasta el casamiento. Entonces es una segunda lucha. Antes luchabas contra la lascivia, después cuando te pones de novio pasas otra etapa de tu vida, tenés que empezar a luchar contra la fornicación. Cuando te casás, decís, bueno, ya está, por fin. No, porque cuando te casás después tenés que empezar a luchar contra el adulterio. ¿Te das cuenta que esta área, no sé por qué, pero esta área de nuestra vida es la que vas a tener que luchar hasta el último día de tu vida? Y hay testimonios y hay casos de gente que, sin importar cuánto tiempo estuvo de novio, se tuvo un día de novio y ya se casó automáticamente, después tiene que luchar contra el adulterio el resto de su vida, o es viuda y después tiene que luchar contra la lascivia de nuevo, teniendo 70, 80 años, porque es algo que no tiene edad. Y todo eso, dice Jesús,
no son las cosas externas, no es la cultura, la que viene de afuera y la que te impacta. Y está dentro del corazón. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Mucho más podríamos hablar de los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen de adentro del corazón y contaminan al hombre. Entonces, bueno, ya está. Me parece que el panorama es bastante desolador. Podemos cerrar todo e irnos de acá sabiendo que nuestro corazón es una fuente de hacer cosas malas. Pero Ezequiel dice una cosa muy distinta. Ya con esto vamos a ir cerrando. Antes de leer Ezequiel capítulo 11, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Damos lectura a la palabra de Dios y si ustedes lo van a reconocer rápido. Ezequiel 11, 19 dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra de medio de ellos, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. El único que puede cambiar el corazón es Dios. No lo vas a lograr con tus propias fuerzas, no lo vas a poder hacer por vos mismo, por más que te esfuerces, por más que te mantengas alejado de todos los tenian que te puedas cruzar en el camino. La maldad sale de adentro del corazón, y el único que puede cambiar nuestro corazón es Dios. Entonces, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, sabiendo ahora que la fuente de los malos deseos está dentro de nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? Podemos seguir por la vida luchando por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza, o dejar que Dios transforme nuestro corazón. Y dejar que Dios arranque de nosotros la lascivia, como dijimos, el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, las envidias, la soberbia, la maledicencia y todo aquello que sale. Dios quiera que en este tiempo el Señor nos pueda transformar, pueda cambiar nuestro corazón. Porque todas estas cosas que salen y nos contaminan, un día te van a privar de lo más importante. Sabiendo que el Señor viene pronto, sabiendo que dentro de muy poquito tiempo las puertas de la eternidad se van a abrir y que nos vamos a encontrar con Dios cara a cara, y si no estás preparado para ese momento en el cual las puertas eternas se abran y tengamos que pasar por ellas, si todo eso está todavía anidando dentro de tu corazón, el Señor hoy lo quiere cambiar, el Señor hoy lo quiere transformar. Pero no te dejes, no te venzas, no te dejes pensar en la lucha, porque en sí todo parece muy oscuro y decir, bueno, ya está, entonces, si adentro de mi corazón está todo eso y no lo puedo cambiar, ya está. El Señor dice, yo quiero cambiar tu corazón. Para terminar, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 21, y ya con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Dice así, desde el final, una hojita. 21, 22. Dice, no vi en ella templo, esto lo cuenta Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubiesen sido salvas o que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, querido hermano, querida hermana, yo lo que quiero compartirte es esto. Yo tengo la misma lucha en mi corazón. No se crean que yo soy un tipo superado, que su corazón sale de flores y nada más. Porque tristemente a veces me doy cuenta, miro un poquito en mi corazón, miro un poquito los frutos y las cosas que salen de adentro de mí, hay cosas que no quiero que salgan de ahí. Y sin embargo están. Y uno puede tomar la actitud de entregarse a eso y decir, bueno, ya está, acá mi vida se termina, si yo soy un pecador como siempre, o decir, Señor, quiero que cambies mi corazón. Necesito que transformes mi corazón. Porque todas esas cosas que anidan en el corazón, que salen y nos contaminan, un día, cuando estemos en la gloria de Dios, no pueden estar
iglesia. El Señor hoy quiere cambiar nuestro corazón. Que nuestra iglesia pueda ser una iglesia que tenga el corazón de Dios en su interior. Y que cuando surjan este tipo de cosas, el Señor las cambie, el Señor las trate, el Señor las transforme. Pero hermano, es tiempo de que abramos los ojos y de que dejemos que Dios transforme nuestro corazón. Amén.